buenas tardes. ¿Cómo están? Qué bueno que están aquí. Antes que empecemos, les voy a dar un anuncio de Protección Civil. Como siempre, tenemos que dar estas advertencias para que en caso de que sonara la alerta sísmica, salgamos ordenadamente por la puerta de aquí hacia el estacionamiento y esperemos las instrucciones de los brigadistas, que aquí tenemos a uno, los brigadistas de Protección Civil. Esperemos que no suceda nada. También les quiero pedir que antes de empezar la conferencia pongan en silencio su celular para no interrumpir con sonidos raros la conferencia. Muchas gracias. Bueno, pues la Universidad Autónoma Metropolitana, a través de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, a través del Departamento de Teoría y Análisis y a través de la Coordinación de Extensión Universitaria con la Galería del Sur, tenemos el gusto de presentar la exposición Diseño México 68 a 50 años de la 19ª Olimpiada, en la cual vamos a llevar a cabo la conferencia del día de hoy, titulada La identidad gráfica de los Juegos Olímpicos México 68, impartida por el licenciado en Artes Visuales, Gonzalo Becerra Prado. Asimismo, les damos la más cordial bienvenida a todos y bueno, pues vamos a comenzar. Muchos de ustedes ya conocen a Gonzalo porque es maestro de la carrera de Diseño de la Comunicación Gráfica, pero para los que no lo conocen, daremos un poquito de información acerca de su trayectoria. Él es licenciado en Artes Visuales por la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, con estudios de maestría en grabado en la misma escuela, en San Carlos. Es profesor investigador de tiempo completo en la UAM Xochimilco. Ha impartido clases en la carrera de Diseño de la Comunicación Gráfica, en los talleres de diseño editorial, dibujo, ilustración, principios de impresión, grabado y proyectos terminales en el área de diseño editorial. También imparte el seminario Cánones Geométricos en el Diseño Editorial, en la maestría en Diseño y Producción Editorial de la misma división de la UAM Xochimilco. Ha escrito diversos artículos de divulgación en varios medios y es coautor de los libros El Grabado, Historia y Trascendencia, editado por la UAM en 1989, y un librazo que les recomiendo que lo encuentren por ahí, el libro Ilustración en Scratch, Técnicas y Materiales, editado por la UAM en 1991. Ha participado en un sinnúmero de diseño de libros, folletos y carteles publicados por la UAMX. Actualmente es responsable del programa editorial en la División de Ciencias y Artes para el Diseño. Ha participado en diversas exposiciones colectivas de carácter gráfico, plástico y de ilustración científica. Y bueno, pues Gonzalo, yo creo que a título personal ha hecho una colección enorme de todos estos materiales de diseño de la 19ª Olimpiada en México. Tiene una colección enorme, la expuso hace 10 años cuando se cumplieron 40 años y se expuso en la carrera de diseño gráfico. Hoy expone aquí en la Galería del Sur y bueno, pues es un apasionado de este tipo de material de diseño. Yo creo que él les va a hablar con mucho más detalle al respecto. Así que pues sin más, muchas gracias Gonzalo por estar aquí. Te dejo con tu público. Aquí estamos y bueno, muchas gracias. Aquí estamos. Muchas gracias, buenas tardes. Pues es un gusto para mí estar con ustedes aquí. De alguna forma esta plática siento que es una especie de extensión de lo que la propia exposición es decir, es la manera de dialogar acerca del material que se está presentando y que por fortuna pues aquí estamos en la Universidad de la Unidad Xochimilco. Lo digo por fortuna porque hay pocas exposiciones ahorita
que estén presentando este tipo de material y es tan significativo para nosotros los 50 años de la celebración de las Olimpiadas en México. Quisiera leer un breve texto a manera de introducción de cuál es la idea que ronda alrededor de este vasto programa pues gráfico que tuvo cabida en estas Olimpiadas y que gracias a ello en muchos sentidos, como ustedes saben, estas Olimpiadas en México fueron todo un éxito. El diseño de un programa de identidad gráfica para la 19ª Olimpiada de México en 1968 representa un hito nacional e internacional, ya que no solo fue muy exitoso en su creación y aplicación, debido a un gran equipo de diseñadores y escritores, así como especialistas en diversas áreas del diseño gráfico, editorial, industrial. También derivó en un extraordinario efecto en la profesionalización del diseño gráfico, en particular en nuestro país, mismo que abarcó diversos cambios en el terreno del diseño industrial, arquitectónico y urbano. Esto marcó un estándar muy alto para los futuros Juegos Olímpicos realizados con posterioridad. La celebración de los Juegos anteriores, que fue en Tokio en 1964, no contó con un programa de identidad y a partir de las Olimpiadas de México se creó toda una logística que involucró muchísimos aspectos de carácter gráfico a partir de la Olimpiada de 1972 en Moscú. Entonces fue un impacto tremendo para la celebración de las Olimpiadas posteriores. Esto se debió sin duda a una gran capacidad organizativa del Comité Olímpico Mexicano, el COM, no sin diversos obstáculos que se tuvieron que enfrentar en un tiempo récord. Estamos hablando que las Olimpiadas se le ceden a México en el año 1963, ya para 64 ya es oficial, y a partir de 1967 pues empiezan los trabajos a marchas forzadas y prácticamente en 2 años y pico se terminan las instalaciones y se crea todo este programa gráfico. En un contexto de grandes transformaciones que se sucedían tanto en el país como en el mundo entero, sobre todo en el terreno social, por las libertades democráticas y de expresión social que marcaron de forma dramática al país, a nuestro país, previo al inicio de los Juegos, es decir, la matanza del 2 de octubre. Y posteriormente en el terreno político y cultural hubo una gran transformación en México que pues nos ha llegado hasta nuestros días. El diseño gráfico realizado para la Olimpiada por un medio eficaz de un programa de identidad que no solo abarcó las necesidades de información y difusión, representa la conjugación de diversos referentes culturales y artísticos a nivel nacional e internacional, ya que en él convergen imaginarios colectivos que desde una proyección basada en principios básicos del diseño como el manejo del color, la tipografía y de la propia imagen, dotada de una carga altamente simbólica, particular y a la vez universal. Desde el punto de vista de la estética de los elementos utilizados, por demás extraordinaria estética, es en la actualidad un referente básico que necesitamos estudiar para comprender el diseño contemporáneo a nivel mundial, más allá de solo la contemplación, ya que prácticamente por primera vez fue aplicada de forma tan vasta y efectiva para el desarrollo de unos Juegos Olímpicos. Por cierto, los primeros Juegos realizados en Latinoamérica, de manera elocuente y que abarcó casi todos los ámbitos que en ese tiempo estuvieron al alcance de nuestro país, como la realización de manera paralela de la llamada Olimpiada Cultural,
han de saber los jóvenes, sobre todo, que no solamente se llevaron a cabo las competencias olímpicas, es decir, las disciplinas deportivas, sino también se desarrolló un amplio programa cultural que inició justamente en principios de enero de 1968 y abarcó todo el año, incluso después de que se llevaron a cabo los eventos. También abarcó la ambientación de lugares y recintos donde se llevarían a cabo las competencias y ceremonias, la construcción de instalaciones deportivas para albergar a deportistas y jueces, así como a todos los asistentes que colaboraban con los deportistas. También se realizó algo que nunca se había hecho de forma muy exitosa, que fue la llamada Ruta de la Amistad. La Ruta de la Amistad era un conjunto de esculturas que pues estuvieron ubicadas en las grandes avenidas, en las avenidas principales de nuestra ciudad, y servían como un referente de en qué lugar se iba a llevar una competencia, esto a partir de un concurso internacional que realizó en nuestro país Matías Geritz, que fue de los principales impulsores. Varias cosas se sucedieron en esa época. Es difícil llevar como un recuento de todo lo que sucedió en ese año, además de los eventos sociales, pero una nota aquí muy elemental. Por primera vez, estos Juegos Olímpicos se transmiten vía satélite, es decir, anteriormente eran diferidos o eran a través de medios como el cine, ¿no? Posterior. En esta primera ocasión se crea en México la agencia Notimex. La agencia Notimex, que es la agencia del Estado, se crea precisamente para esta difusión de los eventos deportivos, y también se crea Telesistema Mexicano, es decir, para la transmisión interna de todos los juegos. Alrededor de las Olimpiadas estuvieron un sinnúmero de personas colaborando. Directamente se tienen contabilizadas, y esto no porque lo diga yo, sino porque aparece en las memorias que se realizaron ex profeso para recuperar toda la información de las Olimpiadas. De manera directa estuvieron 400 personas involucradas, entre diseñadores gráficos, industriales, diseñadores editoriales, artistas, escritores, fotógrafos, periodistas. Pero si contabilizamos a nivel más amplio, simplemente en las tablas gimnásticas eran cientos de personas. No sé si ustedes ubiquen, pero en el Zócalo de la ciudad se dio una bienvenida y se crearon tablas gimnásticas. No sé si los jóvenes sepan eso, es crear formas a partir de colores con tabletas que al unísono, en un momento determinado, creaban figuras, y esto se hizo en la plancha del Zócalo. Esto no ha sido muy difundido. Fueron cientos de personas las que participaron. Cerca de 15,000 estiman algunos que fue la cantidad de personas, sobre todo de voluntarios, que participaron de alguna forma en esta celebración de las Olimpiadas. Bien, pues entonces esta sería como una pequeña introducción. Vamos a pasar ahora a la parte de, digamos, de la gráfica. Quisiera mencionar en primera instancia que esta exposición y esta plática forman parte de un proyecto de investigación que actualmente estamos realizando en el Departamento de Teoría y Análisis de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de nuestra unidad Xochimilco. Algunos profesores coincidimos en el tema y queremos pues rescatar esta memoria. Entonces estamos desarrollando la investigación para que podamos en un cierto tiempo tener material que se pueda publicar, ya sea a nivel de artículos o incluso en algún libro en particular. En el proyecto están participando la maestra Gabriela Galle Hernández,
que actualmente es la jefa de departamento de teoría y análisis, y el doctor Francisco Pérez Cortés, que actualmente es el secretario de nuestra división. El contexto social y cultural. Pues obviamente la celebración de las Olimpiadas para nosotros es muy significativo el número 68, por todo lo que implica a nivel de movimientos y revoluciones, por supuesto por la celebración de las Olimpiadas, pero yo en lo particular creo que no es como un inicio de las transformaciones, sino de alguna manera es una especie de conclusión de lo que ya se venía dando en toda la década, de hecho, anterior a los años 60. ¿Por qué razón? Porque es una generación de la posguerra. Y esta generación de la posguerra, pues harta ya de muchas cosas que se sucedieron, opta por una serie de cambios, por una serie de transformaciones en un contexto muy particular que es pues un contexto básicamente ideológico, pero también económico y político, que es el contexto de la Guerra Fría. A partir de estos, digamos, de este ambiente y de esta lucha entre el bloque socialista y el bloque capitalista, pues se dan un montón de cosas que, por cierto, hace unos días el doctor Pérez Cortés nos ponía en contexto por qué sucedió todo este fenómeno. Pues tenemos muchas imágenes, digamos, de lo que fueron los años 60, el movimiento hippie, es decir, la transformación de la propia expresión de las personas, ¿no? El cabello largo, los colores muy coloridos, la música, etcétera, fue algo que impactó a nuestra sociedad. El descubrimiento del chip, es decir, la miniaturización de los circuitos electrónicos, de tal manera que podían utilizarse en artefactos de manera muy movible. Por supuesto, el movimiento de liberación de la mujer y todas las libertades sexuales que en esa época empezaron a surgir. Pues el terrible asesinato de John F. Kennedy, que representó pues un golpe durísimo para Estados Unidos, asesinato que realmente nunca fue esclarecido. En 1969 la llegada del hombre a la luna, una cosa fantástica, aunque algunos dudan que los estadounidenses hayan llegado a la luna, yo creo que sí llegaron. El asesinato de Martin Luther King, un defensor de los derechos de los negros en Estados Unidos. El asesinato en 1967 del Che Guevara en Bolivia, pues en esta campaña de guerra de guerrillas que la ideología del Che Guevara era pues que se creara una revolución en toda Latinoamérica. El arte psicodélico, que tuvo una influencia tremenda, surgida a partir del uso de drogas como el LSD, la marihuana, etcétera. Otro fenómeno, el triunfo de la Revolución Cubana, que aunque fue un poquito antes del 60, pues propiamente se desarrolló ya en los años 60, las invasiones de Estados Unidos a Cuba, la invasión de Valle de Cochinos, etcétera, toda una serie de eventos de carácter político, cultural y militar. Pues en esta idea de explosión de la revolución sexual, pues el sex symbol por excelencia, Marilyn Monroe, que aunque digamos su gran auge fue en los años 50, en 1962 es cuando muere, aparentemente de una sobredosis, pero pues eso siempre ha sido discutible. Hay muchos libros que plantean otras hipótesis de asesinato. La creación de la píldora anticonceptiva, no tengo ahorita el dato específico, pero fueron 3 personas las que estuvieron alrededor del descubrimiento químico, de la sintetización
de esta pastilla, y uno de ellos es mexicano. Por ahí, si tienen curiosidad, búsquenlo porque uno de ellos es mexicano. La creación del velcro, el velcro que hoy es tan común, pues antes no existía, antes eran las cremalleras o los cierres. Se cuenta que el inventor se dio cuenta que pasando por los campos se le pegaban las bolitas estas, no sé cómo se llaman, se le pegaban en la ropa y no podía quitárselas, entonces dijo, idea, vamos a hacer algo así. Y hoy los usamos con tanta frecuencia. La minifalda que puso de moda Marie Quant en los años 60, al principio fue un verdadero escándalo de que cómo era posible que enseñaran a ciertos centímetros de la rodilla, pero después se convirtieron en un icono y bueno, proliferaron en todo el mundo, pues por supuesto en un contexto de liberación femenina. El símbolo de amor y paz, que en realidad originalmente fue un símbolo de la victoria que utilizó Winston Churchill en la lucha en la Segunda Guerra Mundial, pero se recodificó y quedó esta idea de paz y amor, en realidad era la de la victoria, y relacionado con esto, pues el símbolo de los hippies por excelencia, el símbolo de amor y paz. El movimiento de Mayo francés, también por las luchas y conquistas juveniles, el contexto de la guerra de Vietnam en Estados Unidos, que les fue como en feria, nunca ganaron nada, fueron un país completamente derrotado, y bueno, pues fue un movimiento, un evento que transformó también a nuestras sociedades. En el terreno del arte, el op art, es decir, el arte óptico, juegos visuales que tuvieron una gran trascendencia en los años 60 y que posteriormente van a influir al diseño, como lo vamos a ver más adelante. El uso de la marihuana. En 1967, la publicación de 100 años de soledad, con el premio Nobel García Márquez, un fenómeno literario, el boom latinoamericanista en el terreno de la literatura fue súper importante. Por supuesto, los Juegos Olímpicos y el movimiento estudiantil en México y en todo el mundo. Esta película Yellow Submarine, no sé si la hayan visto, es una película que a mí me parece fantástica. Los que son diseñadores gráficos, por favor, no se la pueden perder, por el uso del color, por el uso del movimiento, los personajes, véanla. Y bueno, pues representa en ese sentido también una forma simbólica de cómo se aplica el color o cómo se usa el color. Por supuesto, los movimientos musicales, ahí nuestro ídolo Elvis Presley. La transmisión que ya decía hace rato, la transmisión vía satélite de los Juegos Olímpicos, sí había en muchas partes televisión, en otras no tanto, no era tan difundida, pero lo importante es que se pudieron transmitir imágenes de los Juegos. ¿Está bien el audio? Continuamos. La transmisión vía satélite de los Juegos Olímpicos, aunque muchos lugares, muchas casas no tenían televisión, se enteraban por otros medios como el periódico, pero ya para los años 60 fue bastante común tener televisores. Aunque es un invento de los años 30, 37 más o menos, y se fue desarrollando hasta los años 40. González Camarena, nuestro ingeniero mexicano, fue el que le da mayor presencia a la televisión porque él crea el sistema de televisión en color, pero bueno, eso ya es en otra década. La identidad gráfica. ¿Qué podemos decir de la identidad gráfica? En 1900
67 aparece por primera vez una imagen que va a servir para la celebración de los Juegos. Esta imagen no es la que conocemos, digamos, tan difundidamente, sino es una imagen que se le pidió al maestro Alejandro Alvarado Carreño que hiciera para la necesidad que tenían de tener un membrete para hacer las invitaciones a los países que iban a estar convocados en la Olimpiada. Entonces, Alvarado Carreño hizo este diseño. Sin embargo, la maestra Beatriz Trublot, al rato vamos a hablar de ella, nos dijo que esta idea era de Ramírez Vázquez. Yo lo creo porque Ramírez Vázquez fue el creador del Museo de Antropología y qué figura más simbólica que el calendario azteca. Entonces Ramírez Vázquez ha de haber dicho, pues necesito el calendario azteca, ¿no? Porque es el símbolo de México. Entonces, como ven, es muy sencilla, los aros olímpicos, el calendario azteca o la piedra de sol y la fecha y el país, ¿no? Con la barrita que representa México. Este fue el prototipo. Cuando recorran la exposición van a ver un primer cartel que aparece. Ese es un diseño que se hizo también a partir de esta idea y que yo le pregunté directamente al maestro Alvarado si él lo había hecho. Me dijo, no, yo hice el dibujo, pero ya el cartel como tal y la aplicación de color y demás, yo no la hice. De hecho, tiene una tipografía que no es la que se usó después, etcétera. Para el desarrollo del logotipo, se partió de la idea de relacionar el número 68 con los aros olímpicos. Eso fue el principio. Esto que se ve ahí arriba es un boceto, digamos un trazo, hecho en una especie de albanene, que yo recuerdo haberlo visto en la exposición de Lance Wyman, cuando estuvo hace, creo que un par de años, en el Museo de Arte Contemporáneo. Y Ramírez Vázquez en su despacho tiene uno muy parecido, nada más que es más extenso en su desarrollo, digamos, lineal. En todo caso, el asunto está aquí en que se unieron dos elementos. Ese fue el principio, ¿no? El número 68 y los aros olímpicos, porque se dieron cuenta que el 6 tenía un círculo y el 8 pues tenía círculos, entonces, ¿por qué no lo relacionamos? Entonces, el símbolo olímpico se fusionó con los aros, con el número. Posteriormente se integró la palabra México. Como ven, pues fue una derivación, como dice Eduardo Terrazas, natural. Casi del propio 68 salió la tipografía. Al principio solamente se diseñó la palabra México, después se diseñó todo el alfabeto completo, aunque a decir verdad de algunos puristas tal vez de la tipografía, en algunas ocasiones no es muy legible en algunos recintos, como lo vamos a ver más adelante. A partir de estos elementos se utilizaron de manera concéntrica y con formas paralelas la creación de la imagen completa que después derivó ya en la aplicación en carteles y en folletos y en papelería de todo tipo. Pues se cuenta la leyenda, casi es una leyenda de que se basaron en el diseño huichol. Ramírez Vázquez tuvo la idea de aprovechar el arte huichol y ya ven que los huicholes, además de la chaquira que pegan, también hacen en unas tablillas, ponen cera de Campeche y crean una figura y la van rodeando de estambre hasta que termina por inundar toda la tablita. Nosotros para la exposición hicimos ahí una tabla que está en la segunda, en el panel inicial, y en ese panel pues hicimos una réplica de lo
que Ramírez Vázquez tuvo como referente de este diseño. También otro referente es el Op Art que platicaba hace rato, es decir, una corriente artística surgía a finales de los años 50, donde pues lo principal era ese movimiento cinético, ese movimiento visual, esas líneas o formas que al observarlas pareciera que se mueven, ¿no? Y tuvo muchísimo éxito una artista, ahorita no recuerdo su nombre, inglesa, tuvo muchísimo éxito con estas formas, pero tal vez sí recordemos más a Víctor Vasarely, que también tenía esta idea de lo cinético, aunque muchas de sus obras son en color. Luego entonces, pues el cartel quedó así conformado. Es decir, el México 68 quedó unido, los aros ahí metidos y toda esta convergencia. Hace rato que llegué estaba yo viendo el cartel ahí en el muro, en la entrada, y realmente algunos dicen, es que no es Op Art. Pues si no es Op Art, entonces ¿por qué se mueve, no? O sea, cuando uno lo ve, hay esa reverberación. Por esta idea, o más bien este fenómeno que uno tiene en los ojos de retención de la imagen. Se retiene la imagen, pero entonces empiezan a interactuar los blancos y los negros. La aplicación del color fue muy elocuente, se partió en gran medida del pop art. El logotipo se aplicó de múltiples formas y una de ellas fue una idea que a mí me parece genial, que es hacer el logotipo en 3D, es decir, tridimensional. Se creó un logotipo hermosísimo, monumental, porque ven la escala de las personas. Este logotipo estuvo en el Estadio México 68, es decir, en CU, y sirvió para la inauguración de las Olimpiadas. También hubo otros en Chapultepec, otro en la Alberca Olímpica, otro en la Villa Olímpica. En fin, hubo varios alrededor de la ciudad y Eduardo Terrazas en una conferencia, él era el diseñador urbano en ese momento y yo creo que a él se debe este logotipo tridimensional. Nos platicaba que él nada más esperaba que se derrumbara, ¿no? Que se iba a aguantar a tanta gente porque se empezaron a subir sobre el logotipo. Afortunadamente aguantó y respiró profundamente Eduardo Terrazas. Las aplicaciones fueron muchas, aquí hay una aplicación en cartel. Pasemos a los símbolos deportivos. Se crearon 22 pictogramas, en realidad 21 porque representan a las disciplinas. El último es el que representa la Villa Olímpica. Si lo ven, es una como casita con los aros olímpicos que está arriba del 68. Todos los demás son símbolos que tienen que ver con las disciplinas deportivas. Se creó un diseño casi colectivo. En pláticas que he tenido con algunas personas, me han dicho que en los símbolos participó Jesús Vilches, que fue uno de nuestros maestros de aquí de la universidad, pero también participó Manuel Villazón, y yo creo que fue una obra realmente colectiva. Lo que sí queda claro en la literatura es que fue Lance Wyman el que le dio el acabado final. De hecho, ayer me mandaron una imagen, que ya no pude ponerla aquí, de los logotipos anteriores. Son muy similares, pero verdaderamente cuando uno los ve así como uno los ve en este momento, son de una gran uniformidad. Eso ayuda muchísimo. Son de una gran pregnancia, es decir, los ve uno y inmediatamente los identifica y además los recuerda. Para los símbolos deportivos sí se utilizó el cuadrado, pero se hizo una pequeña modificación que fue redondear las esquinas. ¿Esto por qué? Se supone, dicen, que se basaron en los glifos mayas. No sé si recuerden, tengan en la cabeza cómo son los glifos mayas. Son cuadrados, pero tienen las esquinas redondeadas.
Esto fue un gran acierto. Después esto lo van a retomar para el logotipo del metro, nada más que ahí nada más tiene una esquina. Las otras tres son completamente puntiagudas. Para los símbolos deportivos se utilizaron gamas de color, es decir, un código de color, y cada disciplina entonces tenía su referente en color, y esto ayudaba mucho a identificar pues folletos, programas, etcétera, donde se iban a presentar los eventos. Hoy para nosotros es como muy común decir, pues ponle el Pantone número tal, ¿no? Pero en aquella época pues no había Pantone. Entonces todo tenía que tener un registro muy particular en cuanto a color. Pero para ello se utilizaron la imprenta de Galas de México, el señor Miguel Galas, que aquí el maestro Cirano ha de haber conocido. Él fue el que imprimió pues la gran mayoría de documentos, carteles que se hicieron para las Olimpiadas. Entonces el color tenía que estar súper controlado porque representaba un código. Estos símbolos se aplicaron en multiplicidad de elementos, de folletos. Aquí en este caso es un programa. También se aplicaron en los boletos. También se creó un alfabeto, como ya decíamos, un alfabeto olímpico. Entonces en estos boletos, aunque uno no supiera el idioma, aunque uno no hablara el español, con el boleto en la mano uno identificaba el color de la competencia, el lugar, la hora, porque hay un relojito ahí, ¿no? De a qué horas inicia y a qué horas termina, el símbolo, por supuesto, deportivo, la fila y el lugar que le correspondía a la persona. O sea, todo gráficamente, ¿no? Bueno, ahí están todos los logotipos puestos para fotografía. Esta era para señalética. También se crearon símbolos de servicios. Estos son atribuibles a Lance Wyman. Vean, en la parte media hay una P, una R y no me acuerdo, no alcanzo a ver qué letra es. ¿Cómo tienen esta idea, igual que el logotipo, ¿no? De líneas concéntricas, líneas paralelas. Entonces, esto servía para identificar dónde estaban los lugares de información, dónde estaba el teléfono, dónde se podía poner una postal, servicio de correos, estampillas, transportes, donde había sanitarios, guardarropa, en fin. Realmente es un trabajo impresionante. Nada más que aquí se utilizaron círculos, ojo. En la parte de señalética también, donde se ubicaban escaleras, rampas, asientos, estacionamientos, etcétera. Los símbolos de servicios, pues obviamente también se aplicaron en soportes. En este caso estamos hablando de un boleto de transporte, por eso está ahí el camioncito. Bueno, estas son señaléticas. También se crearon símbolos de la Olimpiada Cultural. Observen la paloma, solo observen en este momento la paloma y vean cómo la paloma está en un fondo. Ese fondo es lo que queda si uno quita el 68. Es el 6 y el 8. Para mí esta paloma es una verdadera obra maestra, diseñada por una inglesa que se llama Beatrice Cole, que yo creo que no ha sido suficientemente reconocida. Me parece extraordinaria. Yo la compararía al nivel de la paloma de Picasso, así, una obra maestra, sobre todo por la síntesis de la forma que tiene. En fin, entonces son símbolos de la Olimpiada Cultural, representaban los lugares, representaban conferencias, exposiciones, etcétera. Ahí están todos en un recinto. Se aplicaron en carteles, se aplicaron de manera muy creativa en programas de mano, en los programas culturales. Aquí tenemos un ejemplo del Ballet Bolshoi. Vean cómo en el centro es el símbolo, pero está girado, entonces parece que se está moviendo como si fuese una
un reguilete o una cosa así. Uno no se explica cómo es que llegaron a eso. Yo le pregunté a Eduardo Terrazas, ¿cómo fue que se les ocurrió esta idea de mover los elementos? Entonces me dijo, bueno, es que se trabajó mucho con fotógrafos y con procesos fotomecánicos. Entonces en los negativos, cuando las personas los estaban, digamos, elaborando, se dieron cuenta que si encimaban negativos podían crear efectos. Entonces esto hizo que esta idea de lo cinético, del movimiento de la imagen, se expresara también en los impresos. Se me hizo muy interesante esa explicación. Se creó entonces el alfabeto olímpico. Cuando está así como A, B, C, D, F, G, se lee perfectamente bien, pero cuando está en texto ya no es tan legible, ahorita lo vamos a ver. El alfabeto olímpico pues se aplicó en los mapas de la ciudad, y pues ahí donde aparece el lugar está hecho con esa tipografía. Se ve muy pequeño, pero bueno, ahí está. Uno puede leer perfectamente a lo mejor azteca, pero ya Campo Marte como que cuesta un poquito de trabajo. Militar, la parte de la L y la I, pues difícil. CU Alberca, cuesta trabajo, pero tiene, a cambio de la legibilidad, digamos, tiene una contraparte, que es el hecho de que al ver esas letras, las personas ya sabían que ese era el lugar. A lo mejor no lo podían leer con claridad, pero ya sabían que ese era el lugar. Entonces también sirvió como una manera de identidad. Este juego tipográfico no lo alcanzan a leer, pero yo copié el texto y dice: ofrecemos y deseamos amistad con todos los pueblos de la tierra. Una declaratoria, y me encanta esta imagen, que en realidad es un cartel, porque están todos los símbolos, tanto deportivos como de la Olimpiada Cultural, juntos en esa especie de marco. Bueno, decíamos del alfabeto olímpico que señalaba los lugares. Hubo muchísimas aplicaciones. Yo no sé exactamente de quién fue la idea, al parecer fue de Eduardo Terrazas. En una conferencia nos decía que se le ocurrió que él cuando era niño los globos eran muy significativos, entonces dijo, ¿por qué no hacemos unos globos así grandes? Se la pusieron difícil. En esa época, desde los años 60 a principios, ya existía una fábrica que se llama CAI. Esa fábrica CAI, K de kilo A, Y, todavía existe y es 100% mexicana, y se dedica a hacer los inflables, los que usamos en las piscinas y cuando vamos al mar. Se dedica a hacer esos inflables, y a él le dijeron, oye, ¿puedes hacer una pelota pero que tenga esto? Híjole, es difícil, ¿no? Si hoy lo piensa uno, dices, ah, caray, ¿cómo la hago, no? ¿Cómo hago ese serigrafiado que además está por dentro? Aquí tenemos en el centro de la sala una pelota de esas, y si observan, pues la parte pintura está por dentro, y luego ya la pegaron, está hecha en gajos, pero para que coincidan las líneas, híjoles, a mí se me hace toda una proeza. Bueno, estos globos estuvieron presentes en muchísimas partes de la ciudad. Aquí hay una vista del aeropuerto, pero estuvieron presentes, por ejemplo, en las agencias de coches. Donde había una agencia de coches, ahí había globos, y en muchos recintos, en el Museo de Antropología, en muchos lugares, porque era una fiesta. México en ese momento, se celebraban las Olimpiadas, todo era color, y qué mejor que los globos, que son, digamos que tan mexicanos. Las aplicaciones en vestidos, se crearon varios modelos, aquí solamente tenemos un par de modelos. Pues era completamente fascinante tener ese logotipo en tela, cosa que nunca se había hecho también. El anterior era del logotipo principal, pero aquí de las diferentes disciplinas se representa aquí vela y ciclismo, pero había prácticamente de todas, ¿eh? Encantadoras chicas, ¿no? También se aplicaron los elementos en
en timbres postales, esta idea de la repetición, yo se las pregunté en algún momento en una conferencia a Beatriz Trublot y Eduardo Terrazas, yo le decía, oye, es que se me hace fascinante cómo este efecto como de movimiento, como de cine, ¿no? ¿A quién se le ocurrió eso? Y nos decían, la respuesta era que fue todo el equipo. Yo no sé si podamos pensar así en colectivo. Yo creo que fue una persona, yo creo que fue un hallazgo. Tal vez vieron que las fotografías se podían repetir, de ahí hicieron el trazo, el diseño en blanco y negro y al final terminaron siendo repetibles. Es decir, donde termina del lado derecho de la estampilla, empieza del lado izquierdo en el siguiente. Como los que tenemos aquí atrás, ¿no? Ahí están. Por supuesto, el código de color está presente. Hubo muchas aplicaciones que no formaron parte del programa de identidad, pero que pues estuvieron presentes. La gente, los productores, pues decían, oye, pues yo quiero aplicarlo, ¿cómo ves si hacemos un reguilete con los? Sí, claro, hazlo. Nada más que necesitaban el permiso del Comité Olímpico Mexicano. No sé si sepan, pero el Comité Olímpico Internacional es una marca, es una empresa, no está relacionada con los estados, es una empresa. Y entonces el Comité Olímpico Mexicano le decían, oye, queremos hacer un reguilete, ¿nos das permiso? Y tenían que autorizarlo. Digamos que se controlaba mucho la piratería, ¿no? Pues aplicaciones de todo tipo, ahí tenemos me parece que es un tintero. Este tintero está en el despacho de Ramírez Vázquez, lo llegamos a ver en algún momento. Una pañoleta que por suerte, por fortuna, la tenemos aquí, allá está atrás. Después la ven con detalle. Es una pañoleta hecha en seda o material sedoso, que me parece verdaderamente fantástica por el uso del color. En fin, se aplicaron en multiplicidad de cosas, collares, anillos, distintivos, etcétera. Este rompecabezas no forma parte del programa también de identidad, pero vean cómo pues hizo de todo, ¿no? Digamos, las personas que estaban cerca, que querían comercializar algo, bueno, pues lo hicieron. De repente no tan afortunado, porque ese logotipo como que ya no se parece, ¿no? Se creó una parte de las memorias donde venían souvenirs, es decir, se compraban las memorias que tenemos ahí en una vitrina, es decir, libros donde viene toda la historia de la Olimpiada, y dentro de esa colección estaban los souvenirs. Todos los souvenirs eran unos cartoncitos que tenían dentro los objetos. En este caso, pues ahí tenemos identificador para paquetería, identificador personal, vales de comida, en fin, había muchas formas de poderlo conservar como souvenir. Se hizo, por supuesto, toda una serie filatélica. Los timbres postales fueron realmente y siguen siendo hermosísimos, tanto de las justas deportivas como de pues relacionado con la promoción de las Olimpiadas. Hubo una primera serie que le llamaron preolímpica de 1965, si mal no recuerdo, que esa no tuvo esta idea de identidad porque todavía no existía, pero a cambio se pusieron imágenes de dibujos de Diego Rivera. Los que han ido al Estadio México 68 se han percatado que a la entrada hay unas figuras que están hechas en piedra. Bueno, esas figuras originalmente fueron dibujos. La idea de Diego Rivera es que diera toda la vuelta, digamos, esa decoración al Estadio Olímpico. Al final nada más quedó en la portada, pero esos dibujos se retomaron y se pusieron en la primera serie que salió. Y por supuesto las referencias a nuestro pasado, a lo prehispánico, con figuras de barro y cosas así. Pues esto también son souvenirs, se retomaron juegos artesanales de la época. No sé si recuerden algunos que ya tienen cierta edad, que jugábamos con boxeadores y
con gimnastas y caballitos que se movían al apretar una palanquita, ¿no? Bueno, eso se retomó y se le puso pues los símbolos que identificaban a la Olimpiada. En cuanto a las publicaciones, se imprimieron reglamentos. Era muy fácil identificarlo, ¿no? Ahí está el hockey, por ejemplo, y el color que le correspondiera, que era el verde. Y así todos, el pentatlón, el tiro, vela. También se hicieron programas oficiales. Constaban básicamente del símbolo, el título, programa oficial, la fecha en la que se llevarían a cabo las competencias y una imagen, una fotografía. Por allá atrás en esas vitrinas están varios programas oficiales. Bueno, ahí están. Una cosa interesante es que el formato cuadrado se decidió muy al principio, yo creo que desde que se hizo el cartel, y eso prevaleció en muchos de los impresos, y era otra manera de darle identidad y consistencia a todo el programa. Aquí también las cartas olímpicas, se conservó ese cuadrado. Aquí traigo yo una carta olímpica. Este es para mí como un amuleto. Aquí están los ganadores de las medallas, son 9. Pero miren cómo eran las cartas. Preciosas, ¿no? Con un acabado en cuché, brillante, con información, desplegable. Vean qué hermosura. De estas se hicieron 44 cartas olímpicas. Y era información. Obviamente este es posterior a la realización de las Olimpiadas, porque aquí ya están los ganadores, ¿no? Pero hubo previas donde informaban de los avances que se iban teniendo con la Olimpiada. La cuestión del color, fundamental. Yo creo que fue un golpe visual tremendo para los turistas. O sea, cuando uno ve una cosa como esta, uno rápidamente dice, oh, México, ¿no? Sin embargo, se ve claramente la influencia del pop art, un pop art que ya viene desde los años 50. Lance Wyman estuvo en Nueva York, seguramente influido también por ello, y en realidad fue una conjunción de todo el equipo de diseñadores, y empezaron a jugar con el color de manera fantástica, sobre todo con colores muy contrastantes. Bueno, se trató de aplicar prácticamente en todas las publicaciones la identidad, es decir, los símbolos. También había uno que le llamaban Noticiero Olímpico. Solamente tenemos un ejemplar en exhibición y es peculiar porque está hecho mecanográficamente, es decir, hecho a máquina. No era tipografía levantada, sino era transcrita. Entonces eso le da un toque como especial de la época. Por ahí se ve en la parte inferior derecha el arquitecto Ramírez Vázquez. Este ejemplar es el número 41 del Noticiero Olímpico, pues que permanentemente estaba informando de los avances de la Olimpiada. Vean esta fotografía que a mí me encanta. Se inundó México de publicaciones, o muchas de estas publicaciones se enviaban a través de las corresponsalías de cada país, se enviaban a diferentes países. Yo creo que estos son los talleres de galas de México. Bueno, se hicieron programas también culturales. Aquí es un cartel del ballet africano. Se siguió manteniendo el cuadrado. Las ilustraciones de las portadas realmente son magníficas. Algunas no tanto, digamos, también se ve que les agarraban las prisas,
pero algunas otras son verdaderamente fantásticas las ilustraciones. Estos juegos que decía hace rato es el símbolo, pero girado o movido de tal manera que crea estas ilusiones ópticas. Este es un cartel para un concurso nacional de pintura infantil. Son carteles de la Olimpiada Cultural. Este que está en la pantalla lo tenemos ahí en el muro del Ballet Bolshoi. Carteles para ciclos de cine, como este que corresponde a un ciclo de cine francés. Para una obra de teatro que se llama Medusa, de Milo Carballido. Ilustraciones varias. Realmente este es un cartón. Funcionó para hacer unas mascadas, funcionó para carteles, pero no tiene una función específica, era básicamente ornamental. Hubo muchos espectaculares en la ciudad que promovían la Olimpiada. Hay unas imágenes de lejos y luego cómo se va acercando hasta llegar al Monumental. Carteles de todo tipo, muy coloridos. Un cartel que anuncia varias exposiciones. Vean ese movimiento de los tramados. Lo que hoy pensamos que es un defecto de que se encimen, decimos, no, es que eso tiene moaré, los que son diseñadores me van a entender. Pues no, en aquel momento era como una especie de virtud porque creaba un efecto. Los carteles deportivos, gimnasia, básquetbol, ciclismo, halterofilia o levantamiento de pesas, atletismo, un cartel que anuncia los eventos de plataforma de clavados, vela. Los judas, ustedes saben que los judas tienen una tradición muy mexicana, son figuras de cartón que se hacen con cartón y papel, que se forran, se crea una figura, por ejemplo, no sé, de algún político, y el día sábado de Día de Gloria se quema simbólicamente para afectarle a ese político, ¿no? En el caso mexicano y de las Olimpiadas, lo que se hizo que se retomó esta idea de los judas, pero fueron judas deportivos. En este caso un esgrimista, por ahí está la maqueta que hice también. Había unos que representaban gimnasia. Este está en el Auditorio Nacional o estuvo en el Auditorio Nacional. También se creó mobiliario urbano que servía para informar o para simplemente ornamentar con motivos olímpicos. Ahí están las escalas que se utilizaron. Miren, a las personas eran módulos de información. También como manera de señalización se pintaron los pisos de las entradas de los estadios. Esta es una maqueta del Estadio México 68 de CU. Bueno, aquí está la maqueta, pero en realidad así se hizo, se pintó con formas concéntricas. Aquí en la exposición tratamos de darle ese tono. En el centro de la sala está ese círculo y en la entrada están esos colores, blanco y azul. También se señalizaron las avenidas con la paloma de la paz y con el color que identificaba la disciplina que se iba a llevar a cabo en el recinto. Otra parte significativa fue la Ruta de la Amistad. Bueno, ahí está el Estadio Azteca, con esa escultura del Sol Rojo de Alexander Calder. Realmente debió haber sido aquello fantástico, ¿no? O sea, llegar a un lugar así, con el piso pintado, con el estadio remodelado recién, con la escultura de Calder, realmente me hubiera gustado vivirlo. La Ruta de la Amistad, 19 estaciones, es decir, 19 sitios donde estaban colocadas las esculturas, más 3 que estuvieron fuera, digamos, de ese circuito y que les llamaron de visitantes o de invitados especiales. Aquí la construcción del ancla de Willie Goodman,
que estaba por allá por la calle de San Jerónimo, por la avenida San Jerónimo, perdón, y que ahora ya la pusieron en los cruces ahí de Periférico e Insurgentes. Interesante cómo las hicieron, porque uno piensa cuando las ve que son sólidas y en realidad son huecas. Con malla, tipo malla ciclónica, hicieron la estructura y luego la revocaron con cemento, entonces realmente son muy ligeras. Y ya pintadas, bueno, wow. La estación número 9 de Estados Unidos, la número 14, que se llama Tertulia de Gigantes. Siempre he pensado que es como una especie de ajedrez, ¿no? La que tenemos aquí tan cerca y que luego pasamos y ni la vemos, bueno, casi no la vemos porque siempre está sucia por los microbuses que pasan todos los días por ahí. La pintan y otra vez se ensucia, desgraciadamente, pero pues para nosotros es un símbolo. Helen Escobedo ya murió hace algunos años, se llama Puertas al Viento. ¿Y cómo se llama el lema de nuestra universidad? Casa abierta al tiempo, ¿no? Entonces esto de viento, tiempo, puerta, abierto, siempre se me ha parecido no tan casual. Esta representación de España, de una escultura. La otra gráfica. ¿Cuál es la otra gráfica? La gráfica del movimiento estudiantil. Se retoma la paloma que hizo Beatriz Coll, se recodifica, se resemantiza y pues queda atravesada por una bayoneta en representación de la represión del 2 de octubre. Tanto la imagen original como esta imagen pues han recorrido todo el mundo. La recodificación de los símbolos, México 68, pero ahora está un granadero, o está la figura de Díaz Ordaz como simio, etcétera. Este grabado de Adolfo Mixiac, que es un indio tzotzil, este grabado se hizo más o menos en 1954 para otro acontecimiento que no tiene nada que ver con las Olimpiadas, que es el golpe de estado de Arbenz, y que se retoma para el movimiento estudiantil, y que grabado que es súper famoso porque aparece en la película de Múnich 72, creo que se llama Múnich o Múnich, aparece en la película. Yo le pregunté al maestro si le habían dado regalías, me dijo que no, que nunca jamás, porque lo utilizan en un fragmento tan pequeño, digamos es un paneo, que entonces no le corresponde regalías por esa película. En fin, fue retomado, se le puso el México 68, y pues yo creo que es de las figuras de los carteles más reconocidos del movimiento. Bueno, pues ahí están las protestas estudiantiles. Se retomó recientemente, un año antes, en 67, asesinan al Che Guevara, y entonces, bueno, se toma como un ícono de revolución en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Las pegas, no sé si sepan cómo eran las pegas, era un papelito que de un lado le ponían un pegamento, eran pequeñas, nunca lo olvidaremos, 2 de octubre, y entonces brigadas estudiantiles en un acto de desafío, pues lo pegaban en la ciudad a costa de que pues, los apresaran por eso o les ponieran algún tipo de falta administrativa. Se recodificaron los sellos, vean esa imagen, son unos granaderos golpeando estudiantes, pero tiene como referente los timbres postales. Bueno, ya aquí terminamos, nada más una numeralia. Se imprimieron 25,000 carteles de colores, azul, rojo, amarillo, verde o negro. Nosotros tenemos uno rosa, que en realidad es como rojo, pero a lo lejos se ve como rosa, que es el que está iniciando la exposición. Fue un total de 1.591.000 carteles, 18 de deportes, que fueron 287,000,
19 carteles culturales, 190,500, 99 carteles de diversos temas, 1,114,000 copias. O sea, imagínense eso. O sea, yo cuando veo esos números, la verdad es que me emociona mucho. Claro, muchos carteles son efímeros, ¿no? O sea, se usan, alguien los puede guardar o alguien los puede tirar. Pero en el caso de lo del 68, mucha gente los coleccionó, los atesoró, los guardó durante años y afortunadamente gracias a la colaboración de varias personas se pudo realizar esta exposición. Pues aquí terminaríamos. Muchas gracias. Quisiera nada más algunos agradecimientos. Quisiera agradecer a la Coordinación de Extensión Universitaria que haya permitido realizar esta exposición y pues también que nos haya apoyado en el ciclo de charlas. Todavía falta una, el día 23, están invitados. El doctor Gerardo Clos Fernández del Castillo hablará sobre la creación de las escuelas a partir de 1968. También agradezco a la Galería del Sur, a Mariana Beltrán Palacios por su entusiasta apoyo y pues todo lo que nos ha ayudado para que esto pudiera salir bien y en tiempo. A Verónica Campos Santillán, que siempre está dispuesta a ayudarnos, que forma parte del equipo de aquí de la galería, a los alumnos de Servicio Social de la Galería del Sur, Luis M. Basurto, Carlos Quirós, Héctor Rojas, Martín Gasca, Marco A. Juárez, Manuel González, Edgar Mendoza y Luis Nava. Por supuesto, y particularmente quiero agradecer a las diseñadoras que colaboraron en el diseño del montaje de la exposición, pero también en la presentación, a Vania Bartolini, a Jocelyn Medina y a Alejandra León, que bueno, me han aguantado todo este tiempo en ayudarme y de verdad estoy profundamente agradecido con ellas. Pues esos serían mis anuncios. Pues muchas gracias, maestro Gonzalo, toda la información que nos brindó. Queremos saber si ustedes tienen algunas preguntas. Ahí hay una. Bueno. Hola, bueno, Gonzalo, ya nos conocemos desde aquí, desde Galera. Muy bien, adelante. Oye, una pregunta yo tengo. Cuando vino la maestra Beatriz, su apellido, por no pronunciarlo mal, por favor, si me ayudas. True Blood, es como verdad, como sangre verdadera, true, de verdad, y blood de sangre. Sí, la maestra Beatriz Trublot. Incluso yo, después de que se inauguró la exposición, me fui al internet, ahí a googlear y demás, y encontré una entrevista que le habían hecho en el Universal hace algunos años, y ella categóricamente decía, y ese era el título de la entrevista, bueno, del reportaje, Lance Weidman nos mintió. Entonces, bueno, yo quisiera escuchar tu opinión al respecto de esta opinión y sobre todo que la maestra Trublot tuvimos la fortuna de que estuviera aquí acompañándonos. Entonces, bueno, quería yo escuchar tu opinión al respecto. Gracias. Sí, bueno, se ha creado una polémica ya durante varios años. Yo sinceramente no quiero hacer eco a esa polémica. Yo lo que entiendo es que fue un equipo de diseñadores muy grande y se trabajó a la manera en que trabajan los despachos de arquitectos. Es decir, juntan a sus arquitectos diseñadores y les dicen vamos a hacer un edificio, a ver, necesito ideas, ¿a quién se le ocurre qué cosa? ¿Cómo lo vamos a hacer? Preséntenme bocetos, hagamos el proyecto, cada persona hace una idea, la expone, la defiende y al final
se decide por una idea. Estoy haciendo un símil, ¿no? Como si fuera un edificio. Se decide por una idea y ahora vamos a trabajarla todos esa idea. A ver, tú diseñas tal sección, tú diseñas el techo, tú diseñas el piso, tú diseñas los muros, tú diseñas la estructura. Se parte de una forma general y al final en los despachos de diseño pues ya se crea todo un proyecto que después viene como proyectos ejecutivos y luego los proyectos de instalaciones. En fin, hay como muchas etapas dentro de un proyecto. ¿Por qué estoy haciendo este símil con el edificio? Porque Ramírez Vázquez era arquitecto y lo conocemos por sus principales obras: el Museo de Arte Moderno, la Basílica de Guadalupe, el Museo de Antropología. Esta misma universidad fue diseñada por el arquitecto Ramírez Vázquez. Entonces yo considero que fue un poco esto, ¿no? ¿Qué sucedió después? Es decir, todos participaron en este diseño. No podemos decir, es que el logotipo fulano de tal es obra de… Pues no lo podemos decir. Aunque, bueno, en pláticas, por ejemplo, yo que tuve con Jesús Birches, le decía: maestro, pero dime en realidad, ¿tú en qué participaste? O sea, de verdad me interesa mucho saberlo. Entonces él me dijo pues que efectivamente él hizo bocetos y decía, bueno, particularmente yo participé en el de atletismo. Ok, perfecto, maravilloso. Es decir, todos ponían ideas y al final la realizaban. ¿Qué sucede con Lance Wyman? Lo que pasa es que, digamos, la idea de lo huichol, la idea de integrar los aros olímpicos y el 68, eso es adjudicable casi por completo a Ramírez Vázquez. La idea de hacer estas formas concéntricas, etcétera, pues fue una convergencia. Se dice que Eduardo Terrazas trajo una tabla huichola y dijo, bueno, vamos a hacerlo como esto. Sí, estoy de acuerdo, las ideas pueden ser fantásticas, pueden ser maravillosas, pero si no están bien hechas, no sirven para nada, ¿eh? La idea más genial que puede haber en el planeta, si no tiene una buena realización, no sirve. Y yo creo que ahí entra la mano de los diseñadores. Hay que pensar que Eduardo Terrazas es un arquitecto también, pero además él se encargó de la parte urbana. En realidad el que estaba al frente del equipo de diseño era Lance Wyman. Y Lance Wyman traía ya toda una trayectoria que hizo en Nueva York y sobre todo hizo logotipos y diseño para cuestiones como mecánicas ingenieriles. Si uno empieza a revisar su biografía, hacía mucho empaque. Una cosa que Beatriz Trublot dijo en una conferencia y que me consta, y incluso la tengo grabada, es que era muy bueno para el trazo. O sea, Beatriz Trublot dice, era excelente para el trazo. Y esto no es cosa menor. Hoy en una computadora uno da el clic y puede uno hacer estas reverberaciones de líneas al infinito. ¿Qué les parece en 5 minutos? Bueno, pero en aquel entonces era el compás y el estilógrafo, ¿no? Entonces, para eso se requería un gran pulso, un conocimiento absoluto de la geometría, una precisión increíble y además después si a alguien se le escurría la tinta, podría suceder, pues venía un poco el retoque, las figuras como ustedes saben se hacían muy grandes para después en procesos fotomecánicos reducirse y afinarse, ¿no? Esa es la manera en que se trabajó. ¿Qué tanto tiene, qué parte es de quién? Pues eso es casi imposible de saber. Manuel Villazón dice, pues es que yo hice esto. Lance Wyman dice, pues es que yo soy el autor. Ramírez Vázquez dice, no, es que yo soy el autor del logotipo, porque además yo lo registré y hay un registro de 1967 en derechos de autor donde dice que él registró el logotipo y que es de su autoría, 1967, junio me parece. Realmente es muy difícil hacer como arqueología en ese sentido.
siempre va a ser muy difícil. Yo creo que la maestra Trublot más bien está un poco enojada todavía a estas alturas después de 50 años, porque algo que sí sucedió fue que durante el proceso, cuando viene Guayman a México y empieza a trabajar con el equipo de diseño, lo que sucede es que lo mandan llamar del Camino Real para decirle, oye, queremos que nos hagas un logotipo. Y efectivamente él hizo el logotipo. Además es un logotipo muy bueno, no sé si lo tengan en la cabeza, es una C y una R metida en la C. Muy interesante el logotipo, pero además, si ustedes ven ese logotipo, casi están viendo un fragmento de la palabra México, 68. De verdad, ¿eh? Que era la competencia, es que no me acuerdo si era Legorreta. Sí, Legorreta era el que estaba a cargo del Camino Real y era pues otro arquitecto que no tenía nada que ver con Ramírez Vázquez, más bien era contrario, ¿no? Entonces, hay una carta que me mandaron, andamos en el puro chisme, ¿eh? Una carta que me mandaron ayer en la noche, Lance Guayman se disculpa con el arquitecto Ramírez Vázquez. Se disculpa y dice que pues que él no aceptó ningún trabajo que estaba fuera del equipo de diseño de las Olimpiadas. Si alguien tiene curiosidad, yo le enseño la carta que me la mandaron anoche como a las 11 de la noche. Se me hizo bien tierna porque pues Lance Guayman no hablaba español, Ramírez Vázquez no hablaba inglés, entonces tuvo que haber una mediación de traducción, pero en la traducción pues a lo mejor hay cosas que quedaron muy raras, ¿no? Algo así como, me disculpo con usted, señor arquitecto, yo nunca pretendí alejarme del proyecto o algo así dice. Es decir, en pocas palabras está diciendo, no, yo no lo traicioné. Sin embargo, esto ha quedado ahí. Lo que sucede con Lance Guayman es que mucha gente le ha dado el crédito a él nada más. Yo creo que es un poco el fondo, ¿no? Que le han dado el crédito a Lance Guayman cuando pues no es así, formó parte de todo un equipo. Pero creo que me gustaría que tuvieran la curiosidad de ver la estampilla postal que corresponde al cartel impresa por los talleres de impresión de estampillas y valores de México. De un lado dice TIED, del lado derecho, que quiere decir talleres de impresión de estampillas y valores, y del lado izquierdo dice Guayman. Así dice. Un hecho tan contundente, ¿no? Guayman, ahí dice Guayman, no dice otra cosa. No dice Comité Olímpico, no dice Ramírez Vázquez, no, dice Guayman. ¿Cómo es que está su nombre en un timbre postal que circuló en todo el mundo, no? La polémica está ahí. El hijo de Ramírez Vázquez, Javier Ramírez Campuzano, él está defendiendo los derechos que le heredó su padre. Yo creo que hace bien, pero pues también habría que pensar que en realidad pues todo eso es patrimonio de México y no de una persona, ¿no? Si alguien más quiere una pregunta o ya se cansaron. A ver, maestro. Pero es para que se grabe. Es una obra verdaderamente maravillosa. Ojalá que nuestros queridos alumnos, como yo les he llamado siempre, la sepan valorar, la sepan apreciar. Es una obra, ¿por qué razón cito esto? O sea, primero, porque en aquel entonces no había llegado la tecnología. Esa es una cuestión muy importante, me parece a mí. Por otro lado, si nosotros vemos el diseño, si vemos la gráfica, son unos trazos perfectos. Y por el otro lado también, ya el maestro Becerra lo refería, pues no manejábamos la cuestión de los pantones y todo este rollo de la guía del color y demás, y entonces a eso voy, el color es también maravilloso. La composición que hay entre una cosa y otra, a mí me parece que es una composición perfecta en cuanto al diseño, la tipografía y el mismo color, y obviamente los soportes. Entonces me parece que esto es algo grandioso que pues
aunque les parezca exagerado, yo que pertenezco ya a la era de los viejitos, ahí donde me ven, yo sigo apreciando todo esto, porque me parece que es un trabajo de mucha calidad. O sea, para quienes, digamos, iniciamos el proyecto de la UAN, 1974, muchos no nacían, de los que están aquí ahora, igual les digo yo, les refiero, no había tecnología, o sea, no se usaba inclusive la palabra diseño gráfico. Los maestros primeros que llegaron acá, mis colegas, por cierto, algunos que ya se adelantaron el camino, como decimos, pues habían estudiado la carrera de dibujo técnico, pero que eran unos verdaderos artistas, así, de ese tamaño, o sea, finos. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues con esto concluimos la charla del maestro Gonzalo Becerra. Queremos darle un fuerte aplauso. Además también, bueno, queremos compartirles que él es el curador y coleccionista de toda esta exposición, que no es cosa fácil, ha sido durante varios años. Y bueno, agradecerle que nos comparta con un poquito de lo que ha coleccionado. Queremos hacer la entrega de unas constancias de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, a través de la Coordinación de Extensión Universitaria y la Galería del Sur. Otorgan la presente constancia al maestro Gonzalo Becerra por su conferencia titulada La identidad gráfica de los Juegos Olímpicos México 68, que se presentó en el marco de la exposición Diseño México 68 a 50 años de la 19ª Olimpiada. También está otra por parte de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, por la presentación de la misma conferencia. ¡Ah, ya se me fue! Y bueno, en el cuaderno algunos de los alumnos han puesto que por qué no se manejó aquí el movimiento estudiantil. Queremos recordarles que dentro de toda la universidad se hizo un ciclo que se llamó Lo que el 68 nos dejó, en el cual están unos pendones, unas lonas en todos los edificios recordando el movimiento estudiantil. Dentro de todas las actividades que íbamos a hacer, se iban a llevar a cabo el 2 de octubre precisamente un recorrido con el rector y con distintas autoridades por todas las instalaciones para explicarles y que vieran toda esta información que se colgó en la universidad. Lamentablemente por el paro no pudo ser posible, pero se reagendó y la cita es mañana, miércoles 17 de octubre a las 12 del día en el claustro de CIAF, que está ubicado entre los edificios P, Q y R, donde se partirá a los jardines de la unidad y se podrá apreciar la exposición titulada Recuerdos del 68, no al olvido, fotografías de gran formato colocadas en las fachadas de los edificios. Además se visitarán otras exposiciones como la de aquí, que fue toda la gráfica de las Olimpiadas, así como el movimiento estudiantil del 68 en rectoría de la unidad. Ojalá nos puedan acompañar. Queremos agradecerles a ustedes su presencia y los invitamos a que hagan extensiva a sus compañeros y a sus alumnos, el que visiten las exposiciones y que consuman todos estos eventos que la universidad trae para ustedes. Muchas gracias. Un agradecimiento final a toda la sección de producción audiovisual, quien está grabando esta conferencia, así como todos los eventos que tenemos. Y próximamente les daremos la liga porque esta conferencia se subirá a la red para que ustedes la tengan disponible. Gracias.